Saludos, abogada Indira. Somos el grupo número uno. Este servidor es Aris Oriel Martínez Rodríguez. Y como grupo nos toca exponer los procesos declarativos abreviados no dispositivos que se encuentran en nuestro Código Procesal Civil en el título cuarto a partir del artículo 628. Estos procesos son llamados declarativos porque su finalidad es obtener una declaración judicial sobre la existencia o no de un derecho. Son llamados también abreviados porque se busca la eficiencia por medio de un procedimiento simplificado y que sea más rápido que el proceso ordinario. Y son no dispositivos porque versan sobre materias en las que las partes no pueden disponer libremente de sus derechos. Las pretensiones que se pueden demandar en los procesos abreviados no dispositivos están contempladas en el artículo 629 del Código Procesal Civil y estas pretensiones pueden ser sobre capacidad jurídica de las personas, sobre la declaración de prodigalidad de una persona, sobre el establecimiento de filiación o impugnación de filiación, sobre procesos que buscan anular un matrimonio o decretar una separación o un divorcio, o que buscan ajustar medidas sobre custodia, visitas o pensión alimenticia. El artículo 628 de nuestro código nos dice que estas especialidades no dispositivas serán competencia del juzgado de familia. Pero en el caso de lugares donde no hay un juzgado de familia, estas especialidades serán competencia del juez de letra con competencia en lo civil. Pero ¿por qué estas pretensiones son no dispositivas? Por tres razones. Primero, porque se trata de asuntos con una fuerte carga de interés público. Segundo, porque son procesos que afectan derechos fundamentales de identidad y de familia. Y tercero, porque son procesos vinculados directamente al interés superior del niño. Y esta es la razón por la que el artículo 600 o 632 dice que en los procesos abreviados no dispositivos no puede ser posible la renuncia o el allanamiento o la transacción. En el caso del allanamiento, solo puede existir, según el artículo 632, numeral 3, cuando hay alguna pretensión que involucra bienes patrimoniales, como por ejemplo una casa. Las partes pueden disponer libremente de qué van a hacer con esa casa. El desistimiento, ese solo es posible cuando hay conformidad con el Ministerio Público. Es decir, la investigación y la opinión del Ministerio Público será determinante sobre si es o no es posible el desistimiento. Según, bueno, hay algunas excepciones sobre pretensiones en las que las partes pueden desistir sobre los mismos sin la conformidad con el Ministerio Público. Estas excepciones se encuentran en el artículo 632 del inciso A al D y se pueden observar ahí. En los procesos abreviados no dispositivos, el Ministerio Público puede ser parte, especialmente en los procesos sobre incapacitación, nulidad de matrimonio y en los procesos que se busca determinar o impugnar la filiación. Según el artículo 630, el Ministerio Público está obligado a intervenir en el proceso cuando algunos de los interesados en el proceso es un menor, por ejemplo, o es un incapacitado o alguien que está en situación de ausencia legal. Es necesario que en el proceso abreviado no dispositivo, las partes actúen en el proceso con asistencia de un representante profesional del derecho o un representante procesal. Es así como lo indica el artículo 631. En cuanto a las pruebas para el proceso abreviado no dispositivo, el artículo 633 nos dice que, primero, que el tribunal tiene facultad probatoria, o sea, es decir, no solamente las partes y el Ministerio Público aportan pruebas. El juez de oficio puede ordenar pruebas si él lo considerase necesario. El juez no va a emitir una resolución limitado por lo que las partes prueben o por lo que las partes acuerden, sino que el juez buscará emitir una resolución con hechos probados. También es importante entender que en el proceso abreviado no dispositivo,
se puede permitir la declaración de menores en los procedimientos de menores. En estos casos, el juez garantizará que el menor sea escuchado de manera adecuada y garantizará una protección especial para él. Es importante indicar que en el proceso abreviado no dispositivo queda excluido el principio de publicidad, es decir, cuando las circunstancias lo aconsejen, el tribunal normalmente restringirá la publicidad de los actos procesales. Esto se hace por razones de conveniencia o por razones de protección. El artículo 635 dice que el juez puede ordenar que la audiencia se celebre a puerta cerrada. Muchas gracias. Procesos de incapacitación y prodigalidad. Según el artículo 636 al 643 del Código Procesal Civil, el capítulo segundo nos regula cómo se llevan los procesos de incapacitación y prodigalidad, es decir, cuando una persona necesita que se limite legalmente su capacidad para protegerla a ella y a su patrimonio. El artículo 636, que nos habla sobre la competencia, nos indica que el juez es responsable de que estos procesos será el juez de letras del lugar donde vive la persona cuya capacidad se desea evaluar o limitar, ya que esto garantiza que el proceso se lleve cerca de su entorno personal. El artículo 637, que nos habla sobre la legitimación, nos indica y nos explica quién puede iniciar un proceso de incapacitación o prodigalidad. La incapacitación puede ser solicitada por el mismo presunto incapaz, su cónyuge o pareja en situación similar, sus hijos, padres o hermanos. Si ninguno de ellos la pide, automáticamente el Ministerio Público debe iniciarla. Cualquier persona que pueda avisar al Ministerio Público se observa hechos que indiquen una posible incapacidad, como los funcionarios públicos que están obligados a reportarlos. Cuando se trata de menores, solo se puede iniciar el proceso quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Si el presunto incapaz es extranjero, también puede intervenir su respectivo cónsul. Y al final nos indica que la declaración de prodigalidad es cuando alguien arriesga gravemente su patrimonio. Solo la puede solicitar el cónyuge, descendientes o ascendientes que dependan económicamente del pródigo. Si ellos no la piden, el Ministerio Público debe de solicitarlo. El artículo 638 nos habla sobre el personamiento. La persona señalada como incapaz o pródiga puede defenderse por sí misma en el proceso. Si no lo hace, se le asignará a un defensor público para garantizar su derecho a la defensa. El artículo 639 nos habla sobre las pruebas y sobre las audiencias. Si se llega a solicitar a nombrar a alguien que cuide o represente el presunto incapaz, el juez escuchará 1. A sus familiares más cercanos, 2. Al propio presunto incapaz si tiene suficiente juicio y 3. A cualquier otra persona que el juez considere útil. Y si la sentencia es apelada, se volverán a practicar estas pruebas en segunda instancia. El artículo 640 nos habla sobre la sentencia. La sentencia debe aclarar exactamente 2 puntos. Hasta dónde llega la incapacitación y cuál será el tipo de tutela o guarda, que también es necesario un internamiento y quién lo representará legalmente. Y 2, en caso de prodigalidad, la sentencia indicará qué actos no puede ser el pródigo sin permiso de la persona asignada para asistirlo. Y el artículo 641, que nos habla sobre la reintegración de la capacidad, nos indica 5 circunstancias. Si cambian las circunstancias, la incapacitación puede modificarse o incluso eliminarse.
Pueden pedir este cambio las mismas personas autorizadas para solicitar la incapacitación, quienes tengan la tutela, el Ministerio Público o el propio incapacitado. En el tercer punto tenemos si el incapacitado no tiene incapacidad para comparecer, necesitará autorización judicial para poderlo hacer. En el cuarto tenemos, en este proceso se practicarán nuevamente las pruebas obligatorias en todas las instancias. Y en el 5, por último, tenemos la nueva sentencia decidirá si se mantiene o modifica o elimina la incapacitación. El artículo 642 nos habla sobre las medidas cautelares, que nos indican si el tribunal sospecha que alguien podría necesitar incapacitación, puede ordenar medidas de protección inmediatas para esa persona o su patrimonio. Además, se debe informar al Ministerio Público. El Ministerio Público también puede pedir estas medidas tan pronto detecte un posible caso. Estas medidas pueden adoptarse en cualquier momento del proceso. Generalmente se escuchará a las personas afectadas antes de imponerlas. Y por último tenemos el artículo 643 que nos habla sobre el internamiento no voluntario por trastorno psíquico. Si una persona con trastorno psíquico no puede decidir por sí misma, su internamiento en un centro de salud mental requerirá una autorización por parte del juez. En caso de urgencia puede internarse de inmediato, pero el juez debe ser informado dentro de las 24 horas y decidir si ratifica la medida en un máximo de 72 horas. En internamientos urgentes se decide el juez el lugar donde está el centro. Si se trata de menores de edad, deben de ser internados en un centro adecuado para su edad. Antes de autorizar o ratificar el internamiento, el juez debe escuchar a la persona afectada, escuchar al Ministerio Público, oír a quien solicite intervenir, examinar personalmente al afectado y recibir el dictamen de un profesional médico. La decisión que se tome puede apelarse, claramente. Los médicos deben de informar periódicamente al juez sobre la necesidad de mantener el internamiento. Estos informes serán cada 6 meses, salvo que el juez establezca un plazo menor. Con los informes, el juez decidirá si continúa o no el internamiento. Y por último tenemos que si los médicos consideran que ya no es necesario, se puede dar el alta de inmediato y deben de ser avisados al juez. Gracias. Soy Crisdel Anaí Moreno Castellanos y ahora yo voy a explicar la parte del Código Procesal Civil que regula los procesos de filiación, paternidad y maternidad, específicamente en los artículos del 644 al 648. Estos artículos son importantes porque garantizan que los vínculos familiares se determinen de manera correcta y con protección a los menores involucrados. Primero, el artículo 644 nos explica cómo se determina legalmente la filiación. Aquí es importante entender que la filiación se puede solicitar al tribunal para que declare si una persona es hijo o no de alguien. Y también se puede impugnar una filiación ya declarada, siempre que la ley lo permita. Pero el artículo también deja claro que hay un límite muy importante. Si ya existe una sentencia firme que declaró la filiación, no se puede presentar otra demanda que contradiga esa sentencia. Es decir, el juez debe rechazar cualquier demanda que trate de cambiar o impugnar algo que ya está decidido de forma definitiva. Y si durante el proceso aparece una sentencia firme previa, entonces el juicio se archiva automáticamente. En el artículo 645 se explica
¿Qué pasa cuando el hijo es menor de edad o incapacitado? En estos casos, la ley les permite ejercer sus derechos mediante su representante legal o incluso por el Ministerio Público. Este es importante porque asegura que el niño o la persona incapacitada no quede desprotegida. También, si la persona que presentó la demanda fallece, el artículo dice que sus herederos pueden continuar con el proceso. O sea, la pretensión no muere con el actor. El artículo 646 establece una regla absoluta. Cuando un niño ya fue adoptado, nadie puede iniciar acciones para establecer su paternidad o maternidad biológica. Esto significa que una vez que una adopción se decreta legalmente, ya no puede reclamar la filiación consanguínea. La adopción reemplaza totalmente ese vínculo. El artículo 647 es bastante amplio porque regula todo lo relacionado con la prueba en estos procesos. Lo primero es que no se admite una demanda si no trae un principio de prueba, es decir, la persona debe presentar al menos alguna evidencia inicial que justifique su reclamo. No basta con decir creo que es mi hijo, sino que debe de haber algún indicio. En estos juicios se aceptan todas las pruebas posibles, incluyendo las pruebas biológicas. El hijo, sus descendientes y el padre o madre que reconoció al menor tienen derecho a pedir pruebas biológicas y este derecho es imprescriptible. El artículo también menciona que se pueden hacer estudios como grupos sanguíneos, marcadores genéticos y cualquier método moderno que sirva para confirmar o descartar la paternidad o maternidad. Estos estudios deben ser realizados por especialistas en biología molecular o inmunohematología. Aunque no exista una prueba directa, la ley dice que se puede declarar la filiación por otros hechos. Por ejemplo, la posesión de Estado, la convivencia con la madre en época de la concepción o cualquier hecho que razonablemente indique la filiación. Finalmente, si una persona se niega sin justificación a hacerse la prueba biológica, el juez puede declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios. O sea, negarse puede terminar perjudicando a quien lo hace. En el artículo 648 habla de las medidas urgentes que puede dictar el juez para proteger al menor mientras el proceso está en trámite. El juez puede ordenar medidas para proteger al menor y sus bienes, especialmente cuando el proceso es para impugnar la filiación. También se pueden ordenar alimentos provisionales mientras se resuelve el caso. Esto se hace para garantizar que el niño no quede sin apoyo económico durante el juicio. Normalmente estas medidas se dictan después de escuchar a las personas involucradas, pero si hay una situación urgente, el juez puede dictarlas de inmediato, sin audiencia previa. En estos casos, la ley exige que cite a los interesados a una audiencia que debe realizarse dentro de los siguientes 10 días. En esa audiencia, las partes pueden explicar si están de acuerdo o no con las medidas y luego el juez decide confirmarlas, modificarlas o eliminarlas mediante auto. Esta ha sido mi parte. Muchas gracias. Ahora pasando con el siguiente tema, yo voy a explicar cómo regula el Código Procesal Civil los procesos de familia, separación y divorcio, específicamente sus reglas procedimentales, qué vía se usa, qué documentos se presentan, qué pasa si hay hijos y qué recursos proceden. La separación. El CPC dice que las demandas de separación se tramitan por proceso abreviado, pero con particularidades propias del artículo 649. Cuando se presenta el escrito, se deben acompañar documentos clave, como lo son certificación de la inscripción de matrimonio, si hay hijos, las certificaciones de nacimiento, donde conste su edad, además, si hubo capitulaciones matrimoniales, el testimonio de esa. Y en un caso se presenta también una propuesta de convenio regulador
conforme a la legislación de familia. Ahora sí, existen hijos menores o incapacitados, el procedimiento se vuelve más cuidadoso. El juez debe recabar informe del Ministerio Público sobre lo que diga el convenio respecto a ellos y también puede oír a los menores si tienen suficiente juicio, ya sea de oficio o a petición del fiscal. De las partes o incluso del propio menor, esto se hace dentro del plazo correspondiente y, si no se abrió ese plazo, en 5 días. Luego de eso, el juez dicta sentencia concediendo la separación y pronunciándose sobre el convenio si éste existe. Si el juez no aprueba todo o parte del convenio, da 10 días para proponer uno nuevo, limitado a lo no aprobado. Y después resuelve de auto dentro del tercer día. En cuanto a recursos, si la sentencia se aparta del convenio y fija medidas distintas, puede apelarse. Y el recurso contra auto sobre medidas no suspende su eficacia. Y si la asistencia aprueba totalmente el convenio, solo puede recurrir el Ministerio Público por interés de los hijos o menores incapacitados. Siendo con el siguiente, que sería el divorcio, este mismo abarca los artículos 650 a 654. Ahora bien, el divorcio. La regla base es que se transmita también por proceso abreviado, con las particularidades de los artículos siguientes. ¿Sobre quién puede demandar? El CPC establece que en general solo puede presentar la demanda el cónyuge no responsable, pero si hay separación de hecho por 2 años consecutivos, la demanda puede presentarla cualquiera de los cónyuges. Un punto importante es la acumulación originaria de pretensiones. Junto con el divorcio deben acumularse asuntos como el alimentos, guarda y cuidado, suspensión o privación de patria potestad, separación de bienes gananciales y otras pretensiones relativas a derechos y obligaciones entre cónyuges e hijos, o del mismo régimen económico que queden afectadas por el proceso. Incluso si esas materias ya tenían decisión firme, pueden pedirse acumuladas proponiendo su variación, salvo a volver a discutir el vínculo matrimonial. Si es un divorcio contencioso, o sea, hay desacuerdo, el artículo 653 añade reglas. Se acompañan documentos como la certificación de matrimonio, nacimientos de los hijos, si en este caso se aplica, la sentencia de separación, si existe, y los documentos en que se funde el derecho. La reconvención se presenta con la contestación. El demandante tiene 10 días para contestarla y solo se admite reconvención si se basa en causales de nulidad. Si el demandado alega otra casual de divorcio o si pide medidas definitivas no solicitadas antes y que el juez no deba resolver de oficio. Además, a la audiencia deben ir las partes personalmente. Si alguien no comparece sin justificación, puede tener consecuencias procesales respecto de hechos para medidas definitivas patrimoniales. Y también es obligatoria la presencia de los abogados. Si hay prueba pendiente, se realiza una audiencia probatoria de 30 días, incluyendo la prueba que el juez pueda acordar de oficio según la legislación de familia aplicable. El código también permite que en cualquier momento y si se cumplen los requisitos, el proceso pueda continuar por los trámites de mutuo acuerdo. Por último, en los recursos, en divorcio y nulidad, además de la apelación, procede también casación. En resumen, separación y divorcio van por proceso abreviado, pero con reglas reforzadas en documentos, protección de menores y acumulación de pretensiones. Y en divorcio contencioso destacan reconvención, comparecencia personal, pruebas de entrada y recursos más. Muchas gracias. Hola, buenas noches, abogada. Mi nombre es Scarlett Ortega. El día de hoy estaré hablando de lo que es el tema de las medidas provisionales y definitivas, las medidas provisionales cuaternias, de la demanda, modificación de las medidas definitivas, que son las medidas definitivas, y la ejecución forzosa.
En este caso vamos a empezar por el tema de las medidas provisionales, ¿verdad? Que el artículo de estos temas me hablan desde el artículo 658 al 663, que nos habla de estos temas, nos despeja lo que son los interrogantes de estas medidas, los cuales nos habla del divorcio, la nulidad del cónyuge, lo que procede, ¿verdad? El tipo de resoluciones, los actos de audiencia. En el artículo 658 nos dice, ¿verdad?, que no es necesario que el cónyuge esté representado, mejor dicho, por un abogado o como le llaman, una intervención de un profesional de derecho. Más no que no puede, tiene que llevarle el caso de los escritos y actuaciones posteriores que vaya a arrojar lo que son estas demandas provisionales. El cónyuge que desee demandar la nulidad de separación o divorcio puede solicitar las medidas provisionales para proteger sus derechos. Desde el inicio del proceso, estas medidas pueden incluir la separación de hechos o las cese de convivencia, las custodias provisionales, el uso de viviendas familiares, entre otros aspectos. Más que todo, este artículo busca proteger las partes desde el momento en que se inicia el proceso, desde que se inicia el proceso, evitando, ¿verdad?, los riesgos de injusticia mientras se resuelve el fondo de este asunto, o el fondo de la demanda, o el fondo del litigio, o el fondo de este problema. También está el tema de lo que es la confirmación y modificación de medidas, que nos habla el artículo 659. En este caso nos describe el artículo del Código Procesal Civil que cuando se hubiesen adoptado medidas con anterioridad de la demanda admitida, estas se unirán a actuaciones correspondientes al proceso de nulidad y la separación o divorcio, solicitándolo de tal efecto el respectivo testimonio. También nos habla de cuando se considere que procede completar o modificar las medidas previamente acordadas, se convocará a las partes en una audiencia, y también lo que es contra el auto que se dicte, que se dará recurso a lo que es el recurso alguno, ¿verdad? Este artículo 659 lo que se basa, lo que trata de explicar de cómo debe de manejarse las medidas adoptadas ante y durante el proceso de nulidad o separación o divorcio, como lo describe el artículo, ¿verdad? Asegurando que estas medidas se integren en el proceso principal o cualquier modificación que se haga en la audiencia durante los procesos. En cuanto al artículo 661, nos habla de lo que son las medidas definitivas, ¿verdad? Lo que nos habla a la falta del acuerdo, que se practicará una prueba útil pertinente, que los cónyuges o los tribunales o los juzgados, ¿verdad?, en estos casos propongan proponga a lo que se acuerde en un oficio sobre los hechos que sean relevantes para las decisiones sobre las medidas a adoptar. Y también nos habla de cómo el juez resolverá la sentencia sobre estas medidas solicitadas como en un común acuerdo, ¿verdad? Este artículo regula lo que son las medidas que debe tomar un juez en caso de una nulidad o separación de divorcio, como lo he venido hablando en un principio desde el artículo 658. Este artículo nos habla de lo que son los acuerdos del cónyuge, también nos habla de lo que son las pruebas en ausencia de acuerdo, las sentencias sobre medidas acordadas en el caso que se dé, y la medida en el caso de desacuerdo. También es interpretada como los efectos de los recursos, la aplicación de unión de hechos.
Este artículo busca lo que es garantizar que el momento de finalizar una relación matrimonial o de hechos se establecen de manera clara, definitiva de las medidas sobre los aspectos prácticos. También nos habla de que las pruebas y criterios propios además protege la aplicación de las medidas mientras se resuelve estas apelaciones o litigios. También tenemos lo que es el artículo 662 que nos habla de la modificación de las medidas definitivas, ¿verdad? Que en este caso el ente responsable o uno de los involucrados es el Ministerio Público, habiendo lo que son hijos menores o incapacitados en estos casos, ¿verdad? Lo que es la protección busca la protección o que no se viole la vulnerabilidad de estos menores. Y que se vean afectados, ¿verdad? En caso de lo que los cónyuges puedan solicitar la modificación de estas medidas. Pero estas peticiones se tramitarán conforme al artículo 658, un tema que se habló anteriormente, ¿verdad? La protección, lo que busca es la protección, que no hayan injusticias dentro de los procesos. Las partes también menciona que las partes podrán solicitar la demanda o en la contestación la modificación provisional de las medidas concedidas en los pleitos anteriores, ¿verdad? Lo dispuesto está en el artículo, cuál será la aplicación a las personas unidas de hecho que pretenden esta cesación. La ejecución forzosa y la pronunciamiento sobre estas medidas que se encuentran en el artículo 663 nos describe que los pronunciamientos sobre estas medidas se ejecutarán como arreglo a lo dispuesto en este código de las siguientes maneras: que el cónyuge, el progenitor, incumple de manera reiterada las obligaciones. En caso de incumplimiento, las obligaciones no pecuniarias de este carácter personalísimo, no procederá a la suspensión automática por el equivalente pecuniario previsto, ¿verdad? También habla de lo que es el incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto las partes del progenitador guardado como el no guardado, podrá dar lugar a la modificación del régimen de visitas. ¿A qué nos habla este artículo? Este artículo nos establece cómo deben de cumplirse las decisiones judiciales relacionadas con las medidas que afectan las obligaciones, ¿verdad? Tanto de las multas y sanciones por incumplimiento de pagos, por las obligaciones pecuniarias muy personales y por incumplimiento reiterado del régimen de visita, ¿verdad? Este artículo, este resumen nos busca garantizar las decisiones judiciales sobre las medidas familiares que cumplan efectivamente lo establecido en las sanciones y quienes no las cumplen. Gracias. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. El día de hoy yo les voy a estar hablando de los artículos 665 al 675 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Pues en el 665 nos habla sobre el consentimiento de la adopción, ¿verdad? Que es el requisito más importante para que una adopción pueda ser llevada a cabo. Sin esta, pues, el proceso pues no es válido, ¿verdad? Según el consentimiento lo brinda a diferentes personas. Si es mayor de edad, pues lo dará personalmente. Si está sujeta a tutela, lo dará lo que es su tutor con autorización judicial, ¿verdad? Si es menor de edad, lo dará quien o quienes pues ejerzan lo que son la patria potestad, ¿verdad? Con autorización judicial. ¿Cuál es el rol del tutor? En este caso, el Ministerio Público, pues el tutor es quien representa legalmente lo que es el menor, que está bajo una patria potestad, puede otorgar el consentimiento para la adopción, siempre y cuando con una autorización judicial previa, ¿verdad? En el caso del Ministerio Público, pues este no es mencionado directamente al Ministerio Público, pero participa en lo que es una protección de menores en procesos de adopción, ¿verdad? Garantiza que se respeten más que todos los derechos de la niña y el niño, ¿verdad? Y puede intervenir para vigilar el procedimiento, para que el procedimiento sea legal y correcto, ¿verdad? Después el artículo que es el 666, que es la oposición al consentimiento, ¿verdad? Quienes pueden oponerse, pues cualquier persona que tenga interés contrario a lo que es a la adopción, ¿verdad? No es necesario que sea un familiar directo, pero sí debe tener razones válidas y fundamentales, ¿verdad? Y pues
tiene que ser alguien que considere que la adopción perjudique lo que es al menor, ¿verdad? O vaya en contra de su bienestar. Como se puede presentar la oposición, pues debe presentarse ante el juez competente en el proceso de adopción, ¿verdad? Es un procedimiento formal, ¿verdad? Que no basta con decirlo verbalmente o fuera de un expediente, ¿verdad? La oposición debe incluir lo que son razones claras, concretas y justificadas. En este caso, pues, en el artículo 667, que nos habla de la demanda de remoción, en este caso, pues, este artículo establece procedimiento, ¿verdad?, legal para removerlo o destituir a un tutor, ¿verdad? La presentación de la demanda, que es número 1, pues se considera que si el tutor está actuando de forma incorrecta, ¿verdad? O irresponsable o perjudicial del pupilo, ¿verdad? La solicitud se realiza mediante una demanda formal ante el tribunal competente. La demanda debe ir acompañada por lo que son de pruebas que demuestren las razones para pedir la destitución, ¿verdad? Y tiene que ir dirigida directamente contra el tutor. Después va lo que es la audiencia ante el juez. Pues una vez presentada la demanda, pues el juez debe convocar lo que es una audiencia en un plazo máximo de 30 días, ¿verdad? Las partes deben asistir llevando todas sus pruebas, ya sea testimonios o documentos, ¿verdad? Después va la designación de protutor durante lo que es el proceso. Después la resolución final del juez, que es cuando decidirá si el tutor debe ser removido, ¿verdad? También debe determinar si el tutor incurrió lo que es alguna responsabilidad civil. En el artículo 668-672, pues nos habla sobre las liquidaciones de régimen económico, ¿verdad? El 668 nos habla sobre el ámbito de aplicación, que cuando se aplica cuando existe una propiedad compartida con los cónyuges. Si los cónyuges no llegan a un acuerdo, pues el proceso se realizará lo que es judicialmente mediante un proceso abreviado. Si la liquidación no está unida a otra demanda matrimonial, pues las partes pueden disponer lo que es libremente el proceso. También se aplica estas normas en uniones de hecho, ¿verdad? Ya sean formales o no formales. En el 669, pues nos habla que ese artículo establece quién debe conocer el caso, ¿verdad? Que en este caso, pues el juez competente será el que conozca o haya conocido lo que es un proceso de nulidad, divorcio o separación. Si la liquidación se plantea de manera independiente, pues el caso será llevado por parte del tribunal de domicilio conyugal, ¿verdad? En el artículo 670 nos habla sobre la solicitud de inventario. Pues en este, pues una vez iniciada lo que es la demanda matrimonial o la disolución de disolución, pues cualquiera de los cónyuges pues puede pedir la formación de inventario, ¿verdad? Debe presentarse una propuesta detallada ante todos los bienes y deudas. Junto con la solicitud debe ser adjuntada lo que son los documentos de prueba existentes de esos bienes, ¿verdad? En el 671, pues, es la formación del inventario, ¿verdad? Pues tras recibir la solicitud ante el juez, pues la fecha del 10, a partir del día 10, para iniciar lo que es el inventario, ¿verdad? Y en el 672 es la liquidación del régimen económico. Más que todo, pues esta etapa final de procedimiento es una vez firme la sentencia y concluido el inventario, pues cualquiera puede solicitar lo que es la liquidación. La liquidación llevar lo que es propuestas como dividir los bienes, los pagos, las indemnizaciones, reintegros, porcentaje por cada cónyuge, ¿verdad? Si no hay un acuerdo, pues el juez nombra lo que es un contador y peritos para dividir legalmente los bienes, ¿verdad? Los bienes, disculpen. En el artículo 673, pues nos habla sobre los procesos de alimento, ¿verdad? Quien es el 673 es el objeto, que es cuando la demanda de solicitar para que se otorgue manutención a una persona que lo necesite. Puede ser alimentos por obligación legal o por otro título reconocido. No importa la cantidad de solicitada, el proceso se aplica igualmente, ¿verdad? Se seguirá las especialidades previamente los artículos siguientes, ¿verdad? El 674 es la ejecución provisional, que debe pagarse por periodos anticipados, o sea, por cada mensual, ¿verdad? Las obligaciones se ejecutan incluso si hay apelaciones, lo que significa que el deudor no puede retrasar el pago mientras impugna la sentencia. Si el pago se realiza por consignación o en el banco, ¿verdad? O por medio de un tribunal. El embargo de salario, que es el artículo 675, pues es para garantizar el pago de alimentos que se pueden embargar directamente los salarios, los sueldos, pensiones, prestaciones incluso, pues, o cualquier otro ingreso de un deudor, ¿verdad? Eso se hace conforme al artículo 803 del Código Civil, ¿verdad? Esta ha sido mi aportación, abogada, de estos artículos. Buenas noches.